Hola, ¿qué tal? Soy Marixa del Carmen Teodoro Moreno. Estoy actualmente cursando el 9º semestre de la licenciatura en Derecho en la Universidad Autónoma del Carmen. El día de hoy les voy a presentar lo que es la biografía de Auguste Comte de la materia Sociología Jurídica, que estoy llevando con el doctor Sergio Pech. Bienvenidos. Auguste Comte nació el 19 de enero de 1798 en Montpellier, Francia. Él fue un pensador francés. Fue el fundador del positivismo y de la sociología, que más adelante hablaremos de ello. Con su publicación del curso de la filosofía positiva de 1830 y 1842, Comte apadrinó un nuevo movimiento cultural del que sería considerado iniciador y máximo representante del positivismo. Tal corriente dominaría buena parte del siglo XIX, en polémica y algunas veces en compromiso con la tendencia filosófica y antagonista el idealismo. Rompiendo con la tradición católica y monárquica de su familia, Comte se orientó durante la época de la Restauración hacia el agnosticismo y las ideas revolucionarias. Después de la primera juventud cerrada y rebelde, ingresó en 1814 a la Escuela Politécnica de París, en donde, en contacto con las ciencias exactas y la ingeniería, se sintió atraído fuertemente, junto con muchos compañeros de escuela, hacia aquella especie de revolución de los técnicos que iba predicando el conde de Saint-Simon. Disuelta la Escuela Politécnica por el gobierno reaccionario de 1816, Comte, contra la opinión de sus padres, permaneció en París para completar sus estudios de forma autodidacta, ganándose el sustento de sus clases particulares en matemáticas, que durante casi todo el resto de su vida fueron su fuente principal de ingresos. Desde 1817 se vinculó con Saint-Simon, para el cual trabajó de secretario hasta su ruptura en 1824. Ese año, un trabajo de Comte, el llamado Plan de los Trabajos Científicos Necesarios para Reorganizar la Sociedad, fue reprobado por su maestro. El motivo de la discordia era mucho más profundo. Saint-Simon y Comte habían compartido durante largo tiempo el concepto de una reorganización de la sociedad humana a través de la dirección de las ciencias positivas, y formaron conjuntamente el plan de renovar por completo la cultura para elevarla al nivel de tales ciencias. Pero Saint-Simon quería pasar de los planes científicos de la organización práctica de aquel sacerdocio que habría de dirigir la nueva sociedad, en tanto que Comte no consideraba todavía completo los desarrollos teóricos. La publicación por su cuenta de aquella obra, que le gangrenó la amistad y aprecio de numerosos historiadores, políticos y científicos, entre ellos Francois Gonson, Alexander von Humboldt y el duque Albert de Broglie. Sintiéndose Comte estimulado para emprender su gran obra, aquella enciclopedia de las ciencias positivas, que sería luego el curso de la filosofía positiva de 1830 y 1842. Comte concentró sus energías en el curso de la filosofía positiva de 1830 y 1842, y habiendo apreciado bajo la influencia de Saint-Simon la urgencia del problema social, Comte consagró su esfuerzo a concebir un modo de resolverlo, cerrando la crisis abierta por la Revolución Francesa y sus consecuencias. También halló la respuesta en la ciencia, hacia lo que estableció un verdadero culto. El conocimiento objetivo que proporciona la ciencia debía aplicarse a la ordenación de los asuntos políticos, económicos y sociales, superando las ideologías apoyadas en la imaginación, los intereses o los sentimientos. Contra la libertad de pensamiento,
el origen de la anarquía moral que atribuiría a la revolución no ponían el dogma religioso o los principios de la tradición, sino la ciencia positiva, que al alterarse los hechos tal como son, proporcionan, según Compton, el único punto de apoyo sobre el que se podría edificar un futuro de orden y progreso. Contrario al individualismo y a la democracia, él confiaba en un mundo que fuera regido por el saber, ya sean los productores y los banqueros, que eran los que ejercían una especie de dictadura. Tales ideas, fundamento del pensamiento positivista, tendría un gran éxito en los países occidentales desde mediados del siglo XIX, proporcionando un credo laico para el mundo del capitalismo liberal y de la industria triunfante. Sin embargo, Compton vivió una vida desgraciada. El exceso de trabajo agravó sus trastornos psicológicos y estos acabarían provocando pues un intento de suicidio, más el abandono de su mujer. Su rebeldía y su transigencia, por otra parte, pues le impidieron insertarse en el mundo académico. A tiempo que redactaba el curso de la filosofía positiva, Compton fundó con antiguos compañeros de la Escuela Politécnica la Asociación Politécnica, destinada a la difusión de las ideas positivistas, y a pesar de la enorme fama que consiguieron, no logró nunca una sólida posición oficial. Llegó a enseñar en la Escuela Politécnica desde 1832, pero no pudo obtener cátedra en ella y fue expulsado en 1844. Ahora pasaremos al positivismo. Auguste Comte tomó el término positivismo del que había sido su maestro Saint-Simon, responsable de su acuñación a partir de la expresión ciencia positiva, aparecida en el siglo XVIII. En la historia de la filosofía se designa con esta palabra la corriente de pensamiento iniciada por Comte, surgida en Francia en la primera mitad del siglo XIX. Pronto se desarrollaría en todos los países occidentales durante el resto de la centuria. Aunque se entiende que el positivismo como filosofía contrapuesta al idealismo y en particular a la figura de Hegel, el positivismo e idealismo hegeliano tienen puntos en común. Ambas corrientes parten de Kant, aunque desarrollan aspectos distintos. Por ejemplo, el idealismo, la idea kantiana de la actividad creada de la conciencia. El positivismo es la necesidad de partir de datos y la negación de que el conocimiento metafísico puede superar el científico. Como Kant, Comte cree inalcanzable el objeto de la metafísica, porque el saber humano no puede ir más allá de la experiencia, y al igual que Hegel, aborda la concepción de la historia universal como un proceso unitario, evolutivo y enriquecedor. El positivismo de Comte es un discurso complejo que comprende al menos una teoría sobre el conocimiento, una interpretación sobre el sentido de la historia y una posición política ante la sociedad. En cuanto a lo primero, el positivismo afirma que en sentido estricto el conocimiento lo es solo de datos verificables o hechos. Esto pues de fenómenos cuya regularidad puede ser contrastada al modo de, por ejemplo, una ley física o química, y que todo conocimiento, además de cierto o exacto o sistemático, ha de ser útil, o sea, ha de traducirse no en teorías, sino en un aumento de la capacidad de control y de intervención tecnológica sobre los fenómenos. Ahora bien, pasaremos
a la ley de los tres estados. Auguste Comte considera que la humanidad progresa hacia el bienestar y la felicidad general, poniendo el desarrollo científico y tecnológico como el motor y meta de ese proceso. Es la llamada ley de los tres estados, según la cual la humanidad había ya pasado por dos etapas, denominadas por el propio Comte teológica y metafísica. En la etapa teológica, los fenómenos naturales se explicaban por causas intrínsecas a la naturaleza e intervenciones sobrenaturales, como por ejemplo los dioses o los seres mitológicos. En la etapa metafísica, las fuerzas sobrenaturales fueron sustituidas en la explicación por esencias, causas o fuerzas inmanentes a la naturaleza, pero ocultas, que solo podían ser confiadas al pensamiento abstracto, como por ejemplo el concepto de la gravedad en la física. La época contemporánea corresponde, a su entender, a una tercera etapa, la científica o la positiva. En el estado positivo acabarán por borrarse los vestigios de las etapas anteriores y el pensamiento abstracto y deductivo serán sustituidos por la comprobación experimental. Por esta misma razón, la filosofía se convertiría en positiva y su característica será reconocer que el verdadero saber humano se halla en las ciencias, como por ejemplo las matemáticas, la física, la química o la biología, que estas ya están desarrolladas de manera autónoma. Tal filosofía, ajena a cualquier intento de definir esencias, se dirigirá en cambio pues al establecimiento de los hechos y de las leyes que lo regulan. Y pues en los últimos años, sin embargo, Comte estableció pues una síntesis subjetiva de los planteamientos anteriores, resumida en el concepto de religión de la humanidad, que duramente fue criticada por su discípulo Emile Leiter, por considerarla una vuelta al espíritu teológico. De igual forma, el positivismo de Comte entiende pues, los problemas sociales como los desórdenes orgánicos del sistema y propone como solución las reformas, que estas vienen siendo ejecutadas por el poder y la fuerza, que integran funcionalmente a todos los miembros de la sociedad y a la humanidad entera. También consideraba que el progreso social es paralelo al desarrollo de las ciencias positivas, advirtiendo que las ciencias son una relación inversamente proporcional entre el grado de complejidad y el ámbito de la aplicación. Así, la primera ciencia sería de matemáticas aplicables a todos los campos, pero de complejidad reducida. Después vendría la física, la química, etcétera, hasta llegar, pues no sé, a la ciencia más compleja de todas y pues el cuyo único ámbito de aplicación sería la sociedad humana, la sociología. Y pues bueno, el objetivo último de la sociología sería pues controlar el sistema social establecido de manera positiva y útil con las relaciones entre sus diversos fenómenos. Ahora bien, vamos a hablar sobre lo que estábamos comentando hace un momento, la sociología. La sociología se considera a Auguste Comte como el fundador, ya que para Comte la creación de una sociología independiente está dirigida por la ley de la evolución del espíritu humano. Pues al emprender la famosa clasificación de las ciencias, Comte enumera 6 de ellas.
que se clasifican por orden creciente de su complejidad, de las más generales a las más particulares. Como por ejemplo, perdón, se me olvidó. Las matemáticas, la astronomía, la física, la química, la biología y la sociología. Ya. Pero pues esta última todavía pues ha de ser creada, ¿no? De ahí el tema constante del pensamiento de Auguste Comte. El progreso científico no es nada pues si no se culmina en una ciencia social, y la ciencia social no puede establecerse si las ciencias de las que precede en la clasificación no han sido pues lo suficientemente desarrolladas. De igual forma, Comte imaginaba esta sociología que aún no estaba constituida por la enorme dificultad que entraña explicar la complejidad del comportamiento social, como una física de las costumbres o una física social que descubriría las leyes de las asociaciones humanas y permitiría formular una reforma práctica de la sociedad, así regulando su destino ético y político. De igual forma, Comte entiende la sociedad como una ciencia de los hechos humanos, y pues al tenor de lo ya expuesto, es evidente que los hechos humanos se inscriben en la historia. Estudiarlos desde el punto de vista de su evolución es estudiar la dinámica social, y pues esta rama de la sociología encierra la ley del progreso de la humanidad, es decir, la ley de los tres estados que constituye la filosofía de la historia de Comte, anteriormente ya mencionada, pues en la cual el estado político está condicionado por el estado intelectual y las creencias de una época. De igual debe mencionarse que para Comte la evolución de la humanidad no es discontinua, ya que el paso de un estado a otro es anunciado por los signos precursores, y pues siempre subsisten, ya sea en cada estado, vestigios del estado precedente, ¿no? Así pues, el desorden de las mentes que culminó en la Revolución Francesa pues se había venido preparando desde, no sé, siglos anteriores, y se inició pues la decadencia del poder espiritual, pues una época orgánica que se extingue mientras otra se prepara. Pues el positivismo en sí pues se extendió por toda Europa en la vida de Comte y después de su fallecimiento, que fue el 5 de septiembre de 1857. Bueno, pues eso sería todo de mi parte y gracias.